Bueno, buenas tardes a todos muchachos, señoritas, un gusto tenerlos acá. Y pues como hemos comentado en la sesión anterior, bueno, no hubo sesión porque realmente tuvimos el problema del bloqueo del día jueves, pero pues bueno, qué caramba, podemos ir avanzando, ¿no? Estábamos hablando de los sensores de posición, velocidad, aceleración, como lo ven en la presentación de la pantalla, y pues ya hemos pasado a hablar directamente de dos tipos fundamentales de sensores, ¿no? El sensor resistivo basado en el potenciómetro, en donde pues la idea básica es que tenemos un sensor bastante fácil de manipular. Realmente lo podemos adaptar a un simple divisor de tensión o lo podemos poner en un puente de Whiston o digamos que podemos utilizarlo en forma reostática o en forma potenciométrica, basados obviamente en las dos limitantes que se tienen, que ya hemos comentado en la clase, ¿no? Pero pues lo importante de esto es que es tener en cuenta que es muy sencillo leer ese movimiento. Sin embargo, tenemos el problema que la limitación o existe una limitación en la parte del ángulo que se puede llegar a medir. Recordemos una cosa, y esto es importante decirlo, ¿no? Una cosa es que nosotros podamos hacer la medición teniendo el desplazamiento mecánico total del potenciómetro, pero otra cosa es tener en cuenta que no todo el movimiento rotacional de un potenciómetro o el movimiento lineal de un potenciómetro, ¿cierto? Nos va a asegurar como tal un cambio de resistencia, ¿no? Que pues se va a ver reflejado como un cambio de corriente, un cambio de voltaje, dependiendo cómo quieran conectarlo. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay dos tipos de ángulos que existen en los potenciómetros, uno que se conoce como el ángulo mecánico y el otro que se conoce como el ángulo eléctrico. El ángulo mecánico es aquel en donde nosotros podemos evidenciar el cambio de ángulo máximo que puede tener un potenciómetro desde que lo deslizamos de un punto de inicio, de uno de sus extremos, hacia el otro extremo, ¿no? Este ángulo mecánico pues es el máximo ángulo que puede abarcar el potenciómetro, pero el caso del ángulo eléctrico pues ya es menor, ya tenemos un ángulo que es menor debido precisamente a que en los extremos, en las patillas que nosotros tenemos en este caso acá, los extremos del potenciómetro, no sé si alcancen a ver mi cursor, pero la idea básica es que ahí en ese punto tenemos una zona de anclaje. Esa zona de anclaje se da desde la acción mecánica, o más bien el contacto mecánico que va a hacer lo que serían los terminales, las paticas del potenciómetro, con lo que sería una película de material conductor, ¿vale? Porque no se puede conectar el elemento resistivo puramente, que sería pues nuestro carbón, o bueno, nuestro carbón con algunos elementos adicionales, como son trazas de conductores y trazas de algunos elementos aislantes, algunos cerámicos, ¿no? Entonces, no vamos a tener un contacto directo entre el terminal como tal, la patica como tal del potenciómetro, específicamente a las dos externas, con respecto a ese elemento resistivo, ya que necesitamos, como es quebradizo, este tipo de elemento, necesitamos una parte metálica para poder hacer la sujeción utilizando pues remaches, ¿no? El remachado como tal de los pines. Entonces el ángulo mecánico es mucho mayor que el ángulo eléctrico y por ende, como el ángulo eléctrico es menor, pues nosotros vamos a tener una variación de resistencia y por ende un ángulo de medición inferior. Eso lo deben tener en cuenta en todos sus diseños cuando van a utilizar el potenciómetro o el resistor variable como un sensor, ¿vale? Y pues como estamos limitados en ángulo, quiere decir que no podemos medir más de cierta cantidad de grados. En este caso estamos hablando del orden de entre 240 hasta 270 grados, es lo que más o menos se podría medir. ¿Listo? Bien, habíamos visto los encoders y vimos que tenemos dos tipos de encoder, el encoder mecánico o de contacto y el encoder óptico, ¿no? El mecánico como tal pues consta de una serie de terminales o de patillas que se ubican en forma de unas pequeñas lengüetas, como lo vemos en la parte derecha, que hacen contacto directamente en un soporte, en una base, en donde tenemos en forma de circuito impreso lo que serían los contactos, ¿no? Y la idea básica pues que es tocar el contacto, garantiza que nosotros tengamos, por ejemplo, una salida lógica, puede ser un 1 o un 0, y pues cuando ya el contacto no pega, no toca directamente a las lengüetas, pues entonces tendríamos el bit contrario, ¿no? Estos son muy utilizados, ¿por qué? Porque pues bueno, nosotros vamos a tener algo y es que no estamos limitados en el ángulo de trabajo. Estos potenciómetros no. Estos encoder como tal tienen la capacidad de poder girar 360 grados. Eso significa que podríamos perfectamente medir ángulos muy superiores a los que podríamos tener en el potenciómetro. Problemas que tiene este, desgaste de los contactos después de cierto tiempo y por ende pues vamos a tener que las patillas, estas lengüetas aquí
de contacto, no hacen realmente un toque adecuado con la parte del circuito impreso. Después de cierto tiempo se crea una sulfatación y pues se pierde ese contacto eléctrico, lo que garantiza, o más bien lo que evita que nosotros tengamos como tal una salida. Esto se va a ver reflejado como una serie de pulsos, digamos, aleatorios, porque pues vamos a tener momentos en que sí pueden haber contacto eléctrico y otros momentos en que el contacto eléctrico se pierde, ¿no? Entonces sí son muy utilizados, pero pues debemos tener en cuenta la parte de, digamos, la tiempo de vida útil de los contactos, ¿no? Bien. ¿Eso cómo se solucionaba? Directamente utilizando lo que eran nuestros encoder ópticos. Recuerden que los encoder ópticos tienen dos formas de presentarse. Uno que es el modo transmisivo o el modo como tal de obstáculo, y el otro que se conoce como el modo reflectivo, ¿no? En el modo transmisivo, que es el primero que ustedes ven en la imagen, pues tienen que el sensor y el emisor de luz se ubican en los extremos contrarios de nuestra rueda, que tiene pues esta ranura, ¿no? Entonces, si se pasa directamente la luz, es porque la luz está pasando por una ranura, entonces llega del sensor directamente hasta nuestro fotodetector. Si no, si ya no se encuentra directamente el rayo de luz frente a una ranura, sino está directamente a uno de los soportes de disco, o un espacio entre ranuras, pues vamos a tener bloqueo de la luz y eso corresponderá a otro valor. Entonces miremos que son sistemas netamente digitales desde el punto de vista de qué, de que lo que vamos a tener es una salida binaria, ¿no? Vamos a tener salidas en donde nosotros podemos tener una codificación 1 o 0, ¿no? Y en el caso reflectivo, que es el que estaría de la ruedita aquí del centro, pues recordemos que tanto el emisor como el receptor se ubican en el mismo lado y pues la idea básica es que la señal de luz será detectada cuando la luz del emisor, ¿cierto?, pegue directamente con esta ranura. Recuerden que las ranuras no son huecas, en este caso, ¿cierto?, no atraviesan el disco, no permiten que fluya luz a través del disco, sino que tenemos unos pequeños espejitos acá, unos pequeños elementos reflectantes que lo que hacen es devolver la luz cuando choca, digamos, sobre esa superficie espejante y regresa directamente sobre un fotodetector. Entonces, esos son los dos tipos de encoders que tenemos. Y pues ellos se utilizan muchísimo para la medición de posición y para la medición de velocidades. Y bueno, por defecto, agregando un poco de algoritmia, podemos tener también medición, por ejemplo, de lo que sería aceleraciones, ¿no? Son bastante utilizados en la industria. Y para el caso nuestro, pues hablamos de dos codificadores, el codificador o encoder. Recuerden que la palabra codificador es la traducción de encoder. El encoder incremental y el encoder absoluto. Recuerden que en el encoder incremental lo que vamos a tener es simplemente unas ranuras equiespaciadas, o sea, el disco se divide en ranuras exactamente iguales, todas ellas, y con él lo único que vamos a tener que es que nosotros podemos contar el número de pulsos o el número de veces que una ranura pasa por el frente de un sensor óptico, ¿bien? Y también lo que podemos definir allí es que podemos encontrar no solamente un conjunto de ranuras, sino podemos encontrar varias ranuras. Específicamente los que más se utilizan en el caso incremental son dos filas de ranuras, como los que ven aquí en el disco que dice incremental, ¿cierto? Dos filas de ranuras que tienen como categorización o que están determinados, ¿cierto? Su forma, su estructura, la forma en que fueron diseñados, en que las ranuras están desfasadas entre una y otra 90 grados. Eso significa que vamos a tener algo y es que las señales de salida, que son dos para este caso, siempre van a estar desfasadas en cuadratura. Por eso también se le conoce como sensor de cuadratura. ¿Ok? Y por ende nosotros podemos hacer mediciones como tal de dirección, podemos hacer medición de velocidad, podemos hacer medición de posición, pero el problema es que no tenemos un punto inicial de arranque y por ende pues vamos a tener un inconveniente, es que si se va la energía o perdemos de alguna manera la cuenta en el encoder, o bueno, puede ocurrir cualquier caso en donde la señal no esté disponible, en el momento en que volvamos a tenerla disponible, pues es posible que nosotros no tengamos una noción de la posición inicial o de la posición en donde se encontraba o donde se deja como tal, ¿cierto? El mecanismo al cual está conectado dicho encoder, ¿no? ¿Y esto cómo se soluciona? Se soluciona con el codificador absoluto, en donde lo que nosotros tenemos que es, como su nombre lo indica, un código. El encoder tiene un código que generalmente es un código binario en donde yo puedo tener una palabra binaria. Entonces, como nosotros aquí ya tenemos palabras binarias, podemos hacer una serie de combinaciones en donde las combinaciones nos dan la idea de no solamente poder tener la velocidad, sino
poder tener algo importante que se perdía en el incremental, que es la posición en caso de que la posición no sea la inicial, sino una posición cualquiera en el espacio o bueno, en el elemento, en la herramienta que esté conectada a dicho sensor, ¿no? Generalmente los encoders vienen conectados a través de una serie de piñones, en donde los piñones lo que permiten es la reducción o ampliación de la velocidad de un motor. Entonces ya los encontramos, hay motores que existen que vienen directamente con este tipo de dispositivo adicionado. ¿Cómo es el que estamos viendo aquí? Me devuelvo a la izquierda, ¿no? Tenemos el motor. Bueno, el que está a la izquierda, a la derecha, perdón, es un motorreductor, pero podemos observar una pequeña tarjeta que viene metida, que viene adicionada en la parte de atrás de dicho motor y corresponde a un encoder, ¿no? Esos son dos tipos de encoder que son los que más se pueden utilizar, el de contacto mecánico y el óptico, pero también podemos reemplazar el sistema óptico por un sistema magnético, ¿no? Entonces podemos tener un sensor de efecto Hall y en lugar de tener luz y discos que permiten o bloquean el paso de dicha luz, podemos tener un sistema de codificación utilizando pequeñas zonas imantadas, ¿no? Que pasan directamente, se desplazan sobre o al frente más bien de nuestro sensor de tipo efecto Hall, que es un detector magnético de campo magnético, ¿no? Bien. Retomando entonces, bueno, ya hemos visto estos dos videitos que ustedes recordarán, esos dos quedaron para su consulta y pues bueno, ya estuvieron trabajando sobre ellos y de por sí salió en el examen, ¿no? Entonces, venimos ahora sí a recuperar como tal o a seguir, a continuar con el estudio que habíamos hecho de los sensores y habíamos dicho que existen los de índole magnético. No, los sensores magnéticos o sensores inductivos de posición tienen una característica especial y es que o bien sea, se puede leer como tal un campo magnético externo o interno, ¿cierto? Que puede ser generado a partir de imanes o puede ser generado a partir de electroimanes, a partir de otras bobinas, ¿no? Sin embargo, no es lo único que se mide, también se pueden medir efectos o elementos como son la reluctancia de un sistema embobinado. Bien, entonces vamos a definir lo que es esa reluctancia, ¿no? Estos sensores también son bastante utilizados, sobre todo porque son inmunes al polvo, no como ocurriría, digamos, como en el caso de los encoder ópticos, en donde si una partícula de polvo o un conjunto de partículas de polvo llegan a ingresar, es posible que puedan depositarse sobre la ranura y hacer que se generen errores en la medición, ¿no? ¿Esto cómo se soluciona? Pues fácil, nunca destapando el encoder óptico. La idea básica es que se debe trabajar en un ambiente totalmente limpio, en donde no tengamos, digamos, esas partículas que se puedan de pronto llegar a colar. Por eso ellos normalmente vienen sellados, bastante sellados. ¿Listo? Entonces, los sensores inductivos, pues permiten también a su vez que, como lo hacían los sensores ópticos, pueden medir el cambio de posición lineal o angular. Y si miden posición, pues en algunos casos también podrán medir velocidades, ¿no? ¿Qué necesitan aquí? Es un requisito obligatorio. Como se trata de bobinas, ¿sí? Vamos a tener que utilizar una fuente para alimentar dichas bobinas y saben ustedes que la fuente que mejor funciona o la que le permite a una bobina, a un inductor funcionar es una fuente AC, ¿no? Aquí hay algo importante en la definición y es que dice que se necesita una fuente de polarización AC, ¿sí? No necesariamente tiene que ser senoidal, pero pues digamos que la más limpia que se ubica para el caso del manejo de los inductores es la senoidal. Tiene que ser una señal AC con una frecuencia determinada según el sensor. Entonces miremos que aquí no nos están diciendo que la frecuencia tiene que ser obligatoriamente 60 Hz. Eso indica que vamos a tener sensores inductivos que pueden funcionar a una frecuencia relativamente baja y otros a una frecuencia relativamente alta, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Lo dice ahí, a las características del sensor, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de sensores que podemos ubicar? Los primeros son los basados en la variación de la reluctancia, que miden la posición a partir de la variación de la reluctancia magnética de un circuito. Aquí hago aclaración a una cosa y es, recordemos muy bien que así como existen las líneas de campo magnético, que son algo parecido como a la corriente eléctrica, ¿cierto? Son líneas que van cambiando, que se van moviendo. Existe como tal la fuerza electromagnética o electromotriz, que es debido precisamente a campos magnéticos, eso es análogo a tener voltaje, pues resulta que nosotros tenemos algo muy parecido a la resistencia en los campos magnéticos y es la reluctancia. La reluctancia es la resistencia que ofrecen ciertos elementos, ciertos materiales, a el paso de líneas de campo a través de ellos.
Entonces, teniendo en cuenta que ya definimos que la reluctancia es una resistencia al flujo magnético, entonces vamos a darnos cuenta que aquí es muy importante tener en cuenta o bueno, caracterizar los tipos de materiales que pueden trabajar como reluctancias, ¿no? Y en ese caso, pues vamos a tener aquellos que son de orden o de índole ferromagnético, los que son paramagnéticos y los que son diamagnéticos, ¿no? ¿Qué más tenemos? También tenemos unos elementos que se conocen como transformadores diferenciales de variación lineal, que en inglés se escriben Linear Variable Differential Transformer, ¿bien? Que para caso, pues utilizando las iniciales de los términos en inglés quedan LVDT, ¿no? Y para los que son transformadores diferenciales de variación rotacional o angular, aparecen los RVDTs, que significaría Rotational Variable Differential Transformer. Bien, listo. Seguimos con nuestro curso de inglés después. Entonces, ¿en qué se basan? Se basan en la inductancia mutua. ¿Y qué significa una inductancia mutua? Estamos hablando que la inductancia mutua se presenta entre bobinas, o sea que no existe una sola bobina. Bien, para el caso de los transformadores LVDT o los sistemas LVDT, nosotros podemos tener un o varios primarios o podemos tener uno o varios secundarios. ¿Listo? La idea básica es que una de las dos bobinas, o ya sea en las primarias o ya sea en las secundarias, tienen la disponibilidad de moverse una sobre la otra, o también tenemos el caso en donde tanto bobinas primarias como bobinas secundarias están fijas y lo que se desplaza es el núcleo, que es el caso que aparece directamente relacionado a los LVDTs, RVDTs. Son muy buenos para medir movimientos muy finos y pues se utilizan para, sobre todo, posición, más que velocidad, posición. Y tenemos por último los transformadores variables, en donde, como el caso anterior, ¿cierto? Habíamos dicho, no vamos a tener una sola bobina, sino tenemos varias bobinas, en donde puede alguna de ellas actuar como primaria y el resto como secundarias. ¿Cuál es la idea? La idea básica es que de una bobina o sobre una bobina se pueda desplazar un conjunto de las otras bobinas. De esa manera, al haber un desplazamiento de una de las bobinas sobre otra de las bobinas, pues vamos a tener que un cambio de las líneas de campo que cortan a la bobina, que en ese caso hablaríamos de la de salida o secundaria, ¿no? Y para ese caso, pues también hay arreglos de tipo lineal o angular. Esos transformadores variables pueden encontrarse de tres tipos a nivel de la industria, a nivel del comercio, si los quisieran comprar o si los quieren utilizar en una máquina en determinado caso, o si los quieren de pronto cambiar cuando se presente, pues digamos una falla, ¿no? Entonces está el transformador síncrono trifásico que se llama sitiero, el resolver o resolucionador, que es uno de los más famosos medidores de posición, y existe el inducto SIN, ¿bien? En el caso de abajo, pues bueno, ustedes alcanzan a ver algunas formas en que se pueden presentar estos dispositivos. Se pueden presentar en forma de anillos, se pueden presentar encapsulados y se pueden de una vez encontrar en sistemas de motores o rotores o desplazamiento, de sistemas de desplazamiento lineal, ¿no? Bien. ¿Qué tenemos con los sensores de reluctancia variable? Entonces, estos miden la posición utilizando la variación de esa resistencia a el flujo magnético, al campo, a las líneas de campo magnético, ¿no? Y esto pues se da específicamente por el fenómeno de la autoinductancia de los circuitos magnéticos, de los circuitos con bobina, ¿no? La inductancia indica la magnitud del flujo magnético. Miren que al hablar de magnitud estamos hablando de ¿qué? De la cantidad de flujo magnético, ¿cierto? Que se deriva o que sale, que se obtiene de una corriente eléctrica. Ah, ya, entonces la inductancia tiene que una relación directa entre campo magnético versus fuerza eléctrica. Que ustedes ya saben que esa fuerza eléctrica no es realmente una fuerza, es corriente. La corriente genera campo magnético. Entonces, si una corriente circula por el mismo circuito, ¿cierto? Se habla de autoinductancia. En caso de que no exista una corriente fluyendo a través del mismo circuito, es decir, que una corriente forme un campo magnético sobre la misma bobina, se genera autoinductancia, pero también tenemos el caso de que yo puedo generar un campo magnético utilizando una corriente sobre un circuito y utilizar esas líneas de campo o hacer que esas líneas de campo de la bobina que está recibiendo corriente las transfiera directamente a una segunda bobina. En ese caso tenemos la inductancia mutua, ¿no? Las ecuaciones que ustedes tienen ahí ya las conocen. Entonces, L de inductancia es igual a el número de vueltas N mayúscula multiplicado por este flujo magnético, iota, dividido entre la corriente eléctrica. ¿Ven? Es una relación de corrientes. Corriente de campo versus corriente eléctrica. Corriente de campo magnético, ¿no? Y iota está definido como ¿qué?
ese flujo magnético está definido directamente como la fuerza magnética F sub m dividido entre la reluctancia. Si ustedes se dan cuenta con la segunda ecuación, J es igual a F sub m sobre esa R como medio chueca, está haciendo relación a ¿qué? Es algo muy parecido a la ley de Ohm. Corriente igual a voltaje sobre resistencia, ¿no? Entonces, sí existe una oposición al flujo de líneas de campo magnético dependiendo de la naturaleza del material. ¿Y eso se refleja en qué? Se refleja en la ecuación de reluctancia, que nos dice que la reluctancia en una bobina va a ser igual al inverso a 1 sobre mu sub 0 sobre mu sub r, en donde mu hace relación directamente a lo que llamamos como permeabilidad magnética. Entonces, la permeabilidad magnética, mu sub 0, que corresponde a la permitividad magnética, perdón, permeabilidad magnética en el vacío, multiplicada por la permeabilidad magnética de un material R, un material de referencia, se multiplica directamente por la longitud de esa bobina o del circuito magnético sobre el área por donde cruza las líneas de campo. ¿Ven? A eso se le suma el inverso de la permeabilidad magnética en vacío, mu sub 0, y esto queda multiplicado por la longitud inicial de las líneas de campo o del recorrido de las líneas de campo sobre el área o sección transversal por donde las líneas fluyen. Esto se aproxima directamente a 1 sobre mu sub 0 por mu sub r multiplicado por L sobre A, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en la parte inferior, en la parte izquierda? Tenemos un transformadorcito, tenemos directamente un circuito magnético en donde lo que estamos observando es una chapa metálica en forma de E, que sería la parte superior, en donde se nos presenta una reluctancia R1, ¿vale? Las bobinas serían estas que se ven en este caso aquí en lo que sería la barra central o la parte central como tal del núcleo en forma de E, en donde esas bobinas generan como tal un flujo magnético que ustedes pueden observar en forma de estos dos campos cerrados, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros cerramos el flujo magnético a partir de hacer que el núcleo que en forma de E se contacte, tenga contacto físico, se toque directamente con esta barra magnética que está en la parte inferior que estoy indicando en este momento con el puntero del mouse, ¿cierto? Entonces nosotros tendremos una única reluctancia, ¿no? ¿Por qué? Porque las líneas de campo podrán pasar de una manera libre a través de ese elemento ferromagnético, esas chapas metálicas, ¿no? Pero si nosotros tomamos el elemento y lo alejamos, que sería el caso que estamos viendo en la figura, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener en realidad tres reluctancias magnéticas. La reluctancia R1 que corresponde a las líneas de campo, ¿cierto? O a la oposición a las líneas de campo que presenta el material en forma de E, la chapa metálica en forma de E, la reluctancia que corresponde directamente a las líneas de campo, esa oposición a las líneas de campo que se daría en la parte inferior en esta barra, y una tercera reluctancia que es la reluctancia o resistencia, entre comillas, ¿cierto? De las líneas de campo debido a que se ha dejado un pequeño hueco aquí. Entonces, por lo tanto, el aire como tal ya tendrá una permeabilidad magnética diferente. ¿Ven? Entonces, claro, si nosotros hacemos que esta chapa metálica que se ubica en la parte inferior, vamos a ver si tengo por aquí un puntero láser. Esto, vamos a utilizarlo. Entonces, miremos acá, ¿cierto? Esa es la chapa metálica en forma de E. Bien, ahí tenemos una línea de campo o dos líneas de campo, hacia la izquierda hacia la derecha. Esto que está aquí, que estoy señalando en este caso, pues correspondería directamente a las bobinas, solo que están cortadas de lado en una sección transversal. Y aquí tendríamos a R sub 2, ¿no? Es la reluctancia 2 que corresponde a una chapa metálica que se tiene la posibilidad de acercarse o alejarse directamente con la chapa metálica I. Entonces, entre más distancia exista entre la chapa en forma de E y esta chapa metálica en forma de barra, la reluctancia R sub 3 aumentaría muchísimo más. Bien, por ende, las líneas de campo tienden a desvanecerse o tienden a disminuirse, generando que tengamos menor campo magnético, o sea, las líneas de campo empiezan a dispersarse si las barras se empiezan a alejar, la barra se empieza a alejar de la chapa en forma de E, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues que si tomamos en cuenta que estos son circuitos magnéticos y hacemos una relación a lo que nosotros trabajamos en circuitos eléctricos con los resistores, pues vemos que la reluctancia total va a ser igual a ¿qué? A la reluctancia 1, o sea, la reluctancia de la chapa en forma de E,
medios, pues porque tenemos dos campos magnéticos, ¿cierto? Más la reluctancia que existiría de las dos líneas de campo sobre la chapa horizontal que estoy señalando en este momento, medios, más la reluctancia R3, que sería estos dos agujeros, esta de distancia, esta separación y esta separación que está acá, medios, porque hay dos, más R4 que corresponde a una reluctancia que se genera en el entrehierro, es decir, en este espacio que estoy señalando entre el núcleo en forma de E y la chapa magnética, ¿no? Entonces, la reluctancia se suma a partir del hecho de que empiecen a aparecer más reluctancias sobre un circuito. Entonces, es algo muy parecido a lo que teníamos en el caso de la ley de Ohm y cuando teníamos resistores en serie, ¿no? Y bueno, el uso como tal de un sensor de reluctancia variable se puede ver en esta pequeña grafiquita en donde nos damos cuenta que tenemos aquí un piñón dentado, es un piñón metálico, ¿cierto? Y pues la idea básica, ¿cuál es? Es que este piñón empiece a girar. Cada vez que el piñón pasa por el frente de nuestro sensor de reluctancia variable, nosotros vamos a tener dos señales. Una señal que será positiva y una señal que podemos indicarla como si fuera negativa. Es decir, vamos a tener un pico positivo, un pico negativo. Y eso se da en función a ¿qué? A que la reluctancia va a ser menor cuando nosotros tengamos un diente del piñón metálico acercándose hacia el sensor. Cuando esté frente al sensor vamos a tener menor reluctancia porque pues vamos a tener una menor distancia de separación. Pero cuando el piñón gira y lo que va a quedar en lugar de uno de los dientes del piñón va a ser una de las ranuras del piñón, entonces vamos a tener mayor distancia. Al tener mayor distancia aumenta la reluctancia y eso se traduce en tener una señal diferente. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es mirar al final, ¿cierto? Cuando tenemos pulsos, porque eso nos va a entregar unos pulsos, pulsos debido a el acercamiento de dientes de piñón al sensor y pulsos debidos específicamente a la presencia de una ranura del piñón frente al sensor. Bien, aquí podemos observar algunos encoders magnéticos. Bien, para que veamos que sí existen los encoders magnéticos y en donde los encoders magnéticos pues se utilizan para determinar posición y velocidades de sistemas rotacionales o con algunos pequeños ajustes pues también se puede utilizar en sistemas traslacionales, ¿no? Y la idea básica es que todo el cuerpo, todo digamos el trabajo lo realiza directamente un sensor de efecto Hall. Y el sensor de efecto Hall es un sensor bastante especial, lo veremos más adelantico, pero pues por el momento podemos decir que el sensor de efecto Hall cambia la cantidad de corriente o el voltaje mejor, el voltaje que se genera entre sus terminales a partir del hecho de que una corriente que fluye a través de dicho sensor queda en paralelo o queda más que en paralelo, queda perpendicular a un campo magnético aplicado. Por lo tanto, los sensores de efecto Hall son muy buenos para poder o medir corrientes eléctricas o también medir campos magnéticos. En este caso, pues el campo magnético es el que se mide y lo que vamos a tener que hacer es que para poder determinar si se presenta un cambio en la posición o se genera alguna velocidad como resultante, se debe simplemente mirar si un polo magnético se acerca a nuestro sensor de efecto Hall o se acerca del polo magnético contrario. Eso es lo que se refleja en esas líneas de color rojo y verde, en donde el rojo indica una polaridad o más que una polaridad, un polo, y el verde indica otro polo. Podríamos asumir, por ejemplo, que el verde fuese el polo norte y, por ejemplo, el rojo fuese polo sur. Mire que son imanes como intercalados, ¿no? Entonces está norte-sur, norte-sur, norte-sur y estarían intercalados. De esa manera, ¿qué hacemos? Pues que cuando este disco, miremos el caso de la primera figurita, cuando este disco rote, vamos a tener que en determinados momentos vamos a ubicar frente al sensor de efecto Hall, ¿cierto? Un polo norte y después, a medida que va rotando, vamos a cambiar a un polo sur. Miren que es muy parecido a lo que tenemos en los encoders, solo que en lugar de tener ranuras por donde se facilita como tal que pase luz, lo que vamos a tener son simplemente imanes intercalados que al moverse pues simplemente van a cambiar lo que detecte el sensor de efecto Hall. Miren que en este caso se puso por el lado de la cara plana del sensor, pero también podríamos ponerlo, por ejemplo, por el borde como tal de un elemento metálico, de un elemento que actúa como polea, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Ah, bueno, tenemos en la parte inferior que estoy indicando acá, pues una forma de la variante de un sensor de tipo codificador magnético a un detector de posición lineal en donde pues lo que hacemos es distribuir los campos magnéticos norte y sur ya sobre una banda, ¿no?
son un elemento lineal. Y de esa manera nosotros tendremos un desplazamiento o bien sea horizontal o bien sea rotatorio, como el caso de arriba, ¿no? El AS5030 es un sensor de efecto Hall que se utiliza muchísimo en diferentes tipos de módulos, en pequeñas tarjetas, en donde la tarjeta ya viene lista para obtener la señal de salida, ya sea un código binario, bueno, generalmente es un código de pulsos digitales, ¿cierto? O bien sea también podríamos obtener, digamos, una adaptación a algún tipo de formato de comunicaciones, como puede ser, por ejemplo, I2C o como puede ser, por ejemplo, UART o USB, ¿ok? Entonces, la tarjetita que ustedes observan acá tiene a ese sensor de efecto Hall. Y bueno, aquí podemos observar bastantes cosas. ¿Por qué? Porque esta, bueno, en este caso es una AS56, AS5600, ¿vale? Entonces podemos observar que tiene un terminal tierra, un terminal 3.3 voltios, 3V3. Entonces esto indica que necesita alimentación externa de 3 voltios, ¿cierto? Tiene PGO, que sería pues un terminal como tal de programación o un terminal como tal que permite ajustar en ciertos modos a nuestro dispositivo. Tenemos un SDA y un SCL que correspondería directamente a los Signal Data y Signal Clock. Entonces tenemos una comunicación serial, ¿no? Y por último tenemos acá una salida, el out. ¿Ok? Entonces, este sistema como tal ya viene listo para simplemente conectar los terminales hacia un elemento como puede ser, por ejemplo, un Arduino o un ESP, o bueno, hacer la conversión y enviarlo por USB hacia un computador, ¿no? Bastante útiles, por cierto, son estos sensorcitos. Ok. De esta manera, ¿qué se nos presenta? Se nos presentan unos elementos conocidos como tacogeneradores. Un tacogenerador no es más que un generador, o más bien, es un motor conectado en inversa. ¿Y qué significa tener un motor conectado en inversa? Cuando nosotros tenemos un motor, para poder hacer que el motor se mueva, necesitamos aplicarle corriente. Eso significa que la señal de entrada a un motor es la corriente eléctrica. ¿Qué tenemos como respuesta? Es decir, ¿cuál es la salida? La respuesta que nosotros obtenemos de un motor es que al aplicarle corriente, pues esta corriente se convierte en un campo magnético y el campo magnético como tal lo vamos pues a presenciar o se va a definir como un elemento rotacional, como un sistema que va a empezar a rotar, ¿no? Por lo tanto, si nosotros tomásemos un motor convencional, un motor común y corriente, y en lugar de aplicarle corriente, nosotros lo que hacemos es hacerlo girar a una velocidad constante, nosotros lo que vamos a obtener es que por el movimiento que se genere sobre el eje del motor, sobre los terminales de dicho motor se va a empezar a generar un voltaje y a ese fenómeno se le llama fenómeno de generación de energía. Entonces un tacogenerador, como su nombre lo indica, es simplemente un generadorcito que se utiliza para medir velocidad, ¿ok? Entonces, miremos que la entrada es la velocidad mecánica y la salida como tal es un voltaje proporcional. ¿Eso qué significa? Ah, claro, si nosotros tomamos un tacogenerador y ponemos ese tacogenerador a una velocidad baja, lo más seguro es que vamos a tener un voltaje bajo. Si lo ponemos a una velocidad alta o le empezamos a aumentar la velocidad, nos vamos a dar cuenta que el voltaje empieza a aumentar. Y el aumento o disminución de dicho voltaje pues nos va a ser una relación casi que directamente proporcional con el aumento o disminución de la velocidad. Eso tendría que calcularse directamente algún tipo de constante y se hace de manera experimental, ¿no? Ese voltaje que se induce sobre la bobina como tal, ¿cierto? Siempre va a depender de esa velocidad de rotación, como lo acabo de decir, ¿bien? Y pues la idea básica, ¿cuál es? La idea básica es que se pueda adaptar fácilmente a sistemas en donde pues la idea es más que medir su posición, es medir su velocidad. Una de las cosas importantes es que generalmente también se puede hacer algún tipo de ajuste para que en un tacogenerador se pueda mirar no el voltaje, sino su reluctancia. Bueno, es que la reluctancia y el voltaje de salida están directamente relacionadas con las corrientes de campo magnético, ¿no? Miren, por ejemplo, un uso de un tacogenerador en la parte superior. El de abajo ya es un tacogenerador ya comercial que se utiliza ya a nivel industrial que vemos aquí de negro. Y en la parte derecha podemos ver algunas formas de adaptación como tal, ¿no? Tenemos nuestro generadorcito en donde las dos conexiones eléctricas del generador se pueden conectar a un puente de diodos, de tal manera que lo que hacemos es hacer una rectificación, se pasa directamente por un filtro RC y lo que vamos a obtener es que si conectamos un indicador analógico, pues bueno, la bobina se va a mover específicamente en función de la velocidad de esto, ¿no? Eso sería como hacer una especie de taco generador, porque de por sí todo esto lo encapsulamos, lo metemos dentro de una pequeña carcasa y lo que vamos a obtener que es un generador, de por sí es un tacómetro, técnicamente es un tacómetro.
Este plano que ustedes observan en la parte superior es la forma para poder hacer un tacómetro. Y en la parte de abajo pues ponemos lo mismo, tenemos aquí nuestro motorcito conectado en inversa y sobre las escobillas, brushes, que aparece aquí, escobillas, nosotros vamos a tener que podemos hacer pasar esa corriente que nos genera las escobillas o que se genera desde las escobillas del generadorcito, ¿sí? Del pequeño motor, lo pasamos a través de una resistencia y obtenemos una corriente proporcional a la velocidad. Entonces, el de arriba nos permite medir la velocidad a partir del voltaje, el de abajo nos permite medir la velocidad en forma de una corriente eléctrica. Ya depende cuál es el gusto, ¿vale? Tenemos el transformador diferencial de variación lineal o LVDT, Linear Variable Differential Transformer, ahí está la traducción, ¿ven? ¿Qué es un transformador? Es un transformador, quiere decir que tiene unas bobinas primarias y tiene unas bobinas secundarias, ¿listo? Y su idea es precisamente eso, es transformar a partir de la aplicación de voltaje en las bobinas que denominamos primarias o de entrada, transformar el voltaje y la corriente que sale en las bobinas secundarias a partir de una relación de transformación, ¿no? O sea, un número de bobinas en el primario versus un número de bobinas en el secundario, ¿no? Y la idea básica pues es utilizar la inductancia mutua variable, ¿no? Están diseñados para medir desplazamientos lineales, sí, es más, digamos, se observan más estos, digamos, los que más se aplican, sobre todo cuando se quiere mirar, por ejemplo, algunas microdeformaciones, cuando se quiere ver, por ejemplo, rugosidad, cuando se quiera ver desplazamiento debido a un cizallamiento o a un pequeño corte que se genera en un material. O sea, son extremadamente sensibles, pero también tienen una desventaja y es que la capacidad de medición de desplazamiento es muy pequeña. O sea, realmente se utilizan más como para medición de desplazamientos extremadamente chiquiticos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, la idea básica es que se requiere pues un voltaje AC, como está indicando aquí nuestro puntero, se necesita un voltaje AC en donde la frecuencia dependerá de ese voltaje AC, que generalmente se busca que sea una onda senoidal. Dependiendo de la naturaleza de la construcción de los materiales que tenga nuestro taco generador, nosotros podemos tener ¿qué? Podemos tener, o bien sea, taco generador, podemos tener LVDTs en donde el LVDT puede trabajar con núcleos metálicos, núcleos en forma de chapa metálica, por ende vamos a utilizar baja frecuencia. ¿Listo? Baja frecuencia estamos hablando del orden de los 2, no, ni siquiera 2 Hz, 20 Hz hasta unos 500 Hz. ¿Listo? Y están aquellos que están fabricados, por ejemplo, en núcleo de ferrita, en donde la ferrita como tal requiere que se tenga mayor frecuencia para que se pueda crear esos campos magnéticos que se van a cortar entre primarios y secundarios, ¿no? Por ende, entonces ahí estaremos manejando alta frecuencia. Y alta frecuencia estamos hablando del orden de los kilohertz generalmente, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Y generalmente para un LVDT, pues lo que vamos a tener es una bobina primaria y por mínimo, porque podemos tener más, 2 bobinas secundarias, como es el caso que ustedes observan aquí en la parte izquierda, ¿no? Entonces, podemos observar que tenemos un voltaje de entrada Bin que está conectado directamente a los extremos de esta bobina grande que está al lado izquierdo. Esa corresponde a la bobina primaria. Cuando se crea una corriente eléctrica, cuando se permite el flujo de una corriente eléctrica sobre la bobina primaria, se crea un campo magnético que sale de la bobina primaria y corta a las bobinas secundarias. De tal manera que las bobinas secundarias, al recibir esas líneas de campo magnético, van a convertirlas en una corriente de salida, en un pequeño voltaje sobre los secundarios. Quiero que observen una conexión que tiene acá bien interesante, y es que si ustedes observan, son 2 bobinas secundarias. Esta sería la bobina 1, L1, y esta sería la bobina L2. Observen que las 2 bobinas están conectadas entre sí en serie, pero una de las cosas bien importantes es que observen que si nosotros asumimos que estas bobinitas secundarias están o se crearon, se bobinaron, valga la redundancia, ¿cierto? En la misma dirección, tienen el mismo número de espiras o de vueltas. Si nosotros asumimos que arrancamos aquí por arriba a enrollar el alambre para crear esta bobina, observen cómo a ese punto, a ese inicio, lo vamos a llamar directamente, ¿cierto? Lo vamos a categorizar, lo vamos a ubicar o a marcar con un pequeño punto, como podemos observar aquí en la gráfica A. Si se dan cuenta que tenemos las bobinas y tenemos esos puntos. Recuerden que esto pues indica como tal entrada de corriente según los circuitos, pero también puede indicar, por ejemplo, inicio de bobina. Entonces, generalmente esos punticos marcan el inicio de una bobina. Por ende, lo que se busca en un LVDT en sus secundarios es o bien sea conectar los 2 inicios de bobina o conectar las 2 finales de bobina, ¿cierto? De tal forma
que los cables resultantes o los elementos resultantes de las bobinas corresponden a lo que serían las salidas en donde vamos a obtener el voltaje diferencial. ¿Estamos? ¿Qué es lo que tenemos aquí de característico? Fácil. Observen esta gráfica y más o menos definan qué es lo que ocurre. Lo que ustedes observan en el centro con esta doble flecha, esto que es un gris oscuro que está acá, corresponde a una barra ferromagnética. La barrita tiene la capacidad de desplazarse hacia adentro y hacia afuera de nuestro núcleo, de nuestro sistema de bobinas. ¿Qué es lo que ocurre cuando la barrita se encuentra exactamente al frente de las dos bobinas secundarias a una misma distancia? Lo que va a ocurrir acá es que cuando se generen las líneas de campo magnético del primario y estas pasen directamente por este núcleo, entonces el núcleo facilitará que las bobinas de campo que vienen de la bobina primaria pasen de manera igual hacia las dos bobinas secundarias, siempre y cuando el núcleo se ubique exactamente al frente de las dos bobinas secundarias en la misma proporción, entonces las líneas de campo que se van a crear, que van a cortar las bobinas secundarias, van a generarnos el mismo voltaje. Por la conexión entre las dos inicios o dos finales de bobina, tener al núcleo exactamente al frente de las dos bobinas secundarias indica que los voltajes a la salida se van a restar. Por ende, como las líneas de campo son iguales, van a cortar de manera igual a las dos bobinas secundarias, entonces los dos voltajes de salida van a ser iguales y al restarse nos va a dar 0 voltios. Cuando nosotros tomamos el núcleo magnético y lo desplazamos, que sería el caso que estamos indicando aquí con el puntero, por ejemplo, en este caso sacamos el núcleo hacia arriba o una fuerza externa sacó el núcleo, miremos cómo la bobina primaria empieza obviamente envía sus líneas de campo hacia el núcleo, pero miren que todas las líneas del núcleo van a empezar a afectar a la bobina superior. Eso significa que la bobina superior va a tener un voltaje, mientras que observen que la bobina inferior que estamos indicando acá, como no tiene el núcleo metálico frente a ella, pues las líneas de campo casi que ni llegarán. Por lo tanto, el voltaje que se espera que salga en la bobina inferior va a ser menor. ¿Y qué significa? Ese menor significa que es aproximadamente igual a 0, casi 0. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que el voltaje va a ser el voltaje de la bobina superior que se genere menos 0, que correspondería al voltaje de la bobina inferior, y por lo tanto tendríamos un máximo. ¿Listo? ¿Qué es un máximo? Vamos a obtener un voltaje máximo. ¿Estamos? Teniendo en cuenta eso, ¿cómo se caracteriza? ¿Cómo se podría ver dentro de una gráfica? Lo vemos aquí en la gráfica B del lado derecho, en donde observan ustedes que aquí estamos hablando del eje vertical que corresponde a la salida E sub 0, correspondería al voltaje E sub 0 en magnitud. ¿Por qué en magnitud? Porque ustedes nunca van a tener, ¿cierto? Que cuando ustedes desplacen estos núcleos, en este caso el núcleo está denominado o está declarado por esta forma como de barrita que tenemos acá indicando. Cuando un núcleo se aproxima más a una bobina o a la otra, nunca vamos a tener que los picos van a irse hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la bobina, ¿cierto? Donde esté enfrentado nuestro núcleo magnético. Lo que va a ocurrir es simplemente que el voltaje que va a salir termina siempre siendo o estando directamente en una sola polaridad, ¿ok? Por lo tanto, si esta línea se desplaza y nosotros le ponemos ese nombre de desplazamiento, le ponemos X, observen cómo, no importa si se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, cuando el núcleo está exactamente en la mitad, hace o genera el mismo voltaje sobre las dos bobinas secundarias L2 y L2', el voltaje sería 0, el voltaje neto sería 0, ¿bien? Pero cuando el núcleo empieza a desplazarse, ya sea en una dirección o en la otra, pues vamos a obtener directamente estos dos pequeños picos de voltaje, ¿listo? El valor o la cantidad de desplazamiento que se ha generado corresponde a la resta de los dos voltajes que salen de las bobinas secundarias. Por ende, ahí es donde se le define como diferencial porque hay una resta de voltaje, ¿listo? Y la idea básica es que tanto se mueva el núcleo sobre una u otra bobina nos va a generar una señal de salida que va a aumentar o disminuir dependiendo si el núcleo se aleja más o menos de su centro. ¿Y qué es lo que va a permitir que ese núcleo vuelva, por ejemplo, a una posición inicial? Miremos en la parte de abajo de esta gráfica, un pequeño resorte. El resorte nos va a permitir que nuestro núcleo siempre se fije otra vez a la mitad de su recorrido para tener pues 0 voltios de salida. Miremos en la parte izquierda inferior y podemos observar una especie de diagrama o de dibujo en donde muestran las dos bobinas
secundarias de color rojo y la bobina primaria de color azulito, ¿no? Esa es una distribución y la forma en que normalmente o generalmente se encuentran los LVDTs. ¿Qué podemos observar acá? Un circuito de acondicionamiento, un LVDT. El LVDT se podría conectar de manera directa, solo que al tener un sistema en donde vamos a tener una frecuencia que va a ser generada a partir de un oscilador, es posible que para una frecuencia determinada el nivel de voltaje de salida, la diferencia de voltaje de salida entre las bobinas secundarias no sea muy grande y por ende va a salirnos unos microvoltajes o unos milivoltajes que puede que no sean detectados. Por ende, ¿qué se hace? Tenemos directamente que el primario se conecta a un oscilador senoidal, ¿ven? Tenemos aquí el núcleo que se desplaza a izquierda a derecha o arriba a abajo, como en este caso. Tenemos nuestras dos bobinas secundarias conectadas ambas por finales, por final de bobina, y la señal de salida se envía a un preamplificador de voltaje, obviamente. Después se hace una rectificación y se hace una detección de pico. Se pasa normalmente por un filtro, pues para quitar señales que se pueden llegar a presentar dentro de la detección. Y por último se envía a un amplificador final de salida. Todo este circuito de preamplificador, rectificador, detector, filtro y amplificador generalmente ya viene sobre unos circuitos integrados, como es el caso del AD698, que es un circuito integrado, que ya viene, no solo el circuito integrado, sino ya viene montado sobre una pequeña tarjetica en forma modular para conectar nuestro LVDT. O sea, ya está listo para que ustedes tomen un LVDT, conecten la tarjeta y ya con la tarjeta ustedes obtienen su señal de salida y su valor como tal de desplazamiento, porque recuerden que es un medidor de desplazamiento posición, más desplazamiento que posición, ¿no? Entonces miren que esta es una forma de conexión de un circuito integrado que ya viene listo para poder trabajar con un LVDT, ¿no? ¿Bien? Listo. Tenemos también los tipos de sensores capacitivos, en donde un sensor capacitivo puede medir como tal la posición o el desplazamiento basado en el hecho de lo que hemos visto de los capacitores, ¿no? Un capacitor se forma a partir de dos láminas paralelas separadas por un elemento dieléctrico, ¿no? La idea básica que diferencia a un capacitor común y corriente del que ya hemos estudiado con un capacitor que se utiliza como sensor es que de las placas, una de ellas se puede desplazar con respecto a la otra. Entonces vamos a tener una placa fija y una placa móvil, ¿ok? Pero también tenemos algún tipo de variantes, como es el caso de, podemos observar, por ejemplo, el dibujo A. Esto que ustedes observan aquí es simplemente son dos cilindros en donde un cilindro entra y sale de otro cilindro. Un cilindro más delgadito como tal tiene la posibilidad de moverse, el cilindro más grueso es estático. Y la idea básica que es que las caras tanto interna del cilindro de afuera como la externa del cilindro de adentro forman un capacitor. Observen acá, miren lo que estoy señalando acá y se van a dar cuenta que ahí tenemos un capacitor. ¿La idea cuál es? La idea es como tal utilizar los dos cilindros, utilizar sus cuerpos. ¿Para qué? Para maximizar el área de enfrentamiento entre los dos sensores. Y la idea como tal es ubicar un elemento, un vástago, un elemento como tal de desplazamiento, un resorte, etcétera, que permita el movimiento del cilindro interno sobre el cilindro externo. El caso B, bueno, es el que les estaba comentando, dos placas que están entre sí paralelas, separadas a una distancia, aquí se ve exagerada, es una distancia muy pequeña, en donde la placa inferior es fija y la placa superior es móvil y ella se puede desplazar sobre la otra placa, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a tener la mayor capacitancia? La vamos a obtener cuando las dos placas están totalmente enfrentadas una frente a la otra, la placa móvil sobre la placa estática, ¿no? Cuando tenemos la menor capacidad, la vamos a tener cuando las placas ya se empiecen a mover y ya no queden enfrentadas totalmente una frente a la otra. La opción C que ustedes observan ahí es un capacitor en donde lo que se utiliza no es un desplazamiento longitudinal, sino un desplazamiento rotacional. Y las placas tienen la forma de arcos semitendidos o pequeñas secciones de circunferencia, ¿no? El caso D es un caso de, el caso de la figura D lo que nos muestra simplemente que yo no necesariamente tengo que tener solamente dos placas, sino yo puedo tener varias placas, una montada sobre la otra, en donde lo que se hace es intercalar las placas. Entonces miren aquí, yo tengo una placa, dos, tres, cuatro, cinco plaquitas, todas ellas conectadas eléctricamente al terminal de la derecha. Y tengo una, dos, tres y cuatro conectados al terminal de la izquierda. Pues fácil, la idea básica es que un conjunto de placas, por ejemplo, que está unido a la parte izquierda es rígida, mientras que las placas, las cinco plaquitas que están al lado derecho son móviles. De esa manera lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el mismo efecto que en el caso del dibujo B, y es que las láminas se van a desplazar unas sobre las otras, ¿cierto? Y como ya no tengo una, sino tengo varias,
Entonces, la capacitancia total, la diferencia de capacitancia total entre las placas que están apiladas entre sí va a ser mayor que si yo tuviese solamente dos pequeñas placas. Estamos aumentando el área de enfrentamiento de la placa, ¿no? El caso E es el caso en que yo puedo tener, por ejemplo, dos elementos metálicos muy parecidos, por ejemplo, a piñones, en donde esto que ustedes observan acá, estos dientecitos corresponden directamente a dientes de piñón, solo que miren que es un piñón que no tiene una forma triangular el diente, sino que parece más una forma como cuadrada, ¿no? Semirrectangular. ¿Cuál es la idea? La idea básica es que la placa de abajo está quieta, también tiene unos dientes sobresaliendo y la placa de arriba tiene la posibilidad de desplazarse en horizontal. Cuando los dientes se enfrentan específicamente uno frente al otro, lo que vamos a tener es que el área de enfrentamiento va a ser máxima y por lo tanto la capacidad entre esos dos dientes va a ser mayor. Cuando la placa de arriba se empieza a desplazar y los dientes de abajo se empiezan a enfrentar con las ranuras de arriba, pues la distancia de separación entre las plaquitas, entre los dientes va a ser mayor y por ende vamos a tener menor capacidad, ¿no? En el caso F, pues bueno, también tenemos que las plaquitas se podrían separar o se podrían desviar de forma que aumente la distancia de separación de las placas. No es muy útil, pero para ciertos casos puede llegar a funcionar. En el caso, por ejemplo, de utilizar cierto tipo de líquido, ¿no? El caso G y el caso H corresponden directamente a cilindros ya rígidos que pueden desplazarse dentro de un sistema como tal de soportes, ¿no? En la parte inferior podemos observar un sensor capacitivo. Bueno, en la parte superior esta es la fotografía de un sensor capacitivo, se ve así. Hay sensores, aquí toca tener cuidado porque hay sensores inductivos que también se fabrican de esta manera de reductancia variable. Entonces generalmente toca estar leyendo el sticker o tenemos que tener algún tipo de codificación que nos permita determinar si un sensor así parecido a este tornillo que vemos es de orden inductivo o de orden capacitivo, ¿no? ¿Qué tiene uno dentro de estos sensores? ¿Qué debe hacer para poder adaptar ese tipo de señales? Pues fácil, tenemos nuestro elemento que va a funcionar, ese target que aparece en la parte inferior, que correspondería a un elemento que tiene metalización o que es metálico totalmente, y en donde su cara funciona como si fuera una placa. Vamos a tener un oscilador, un demodulador, un sistema de disparo trigger y un amplificador de switcheo, un amplificador conmutador. ¿Listo? En donde la idea básica es que cada vez que un elemento metálico pase por el frente de la cara del sensor, lo que vamos a obtener directamente es una señal a la salida por efecto de aumentar la capacitancia, pues obviamente tendremos una señal de mayor valor en voltaje generalmente. Y cuando la cara metálica no esté enfrentada directamente con la base o con la parte frontal del sensor, entonces vamos a tener el caso contrario y es que aumenta la capacitancia, disminuye como tal la señal de voltaje que sale del amplificador conmutado, ¿no? Y el caso que vemos a la derecha en la parte inferior, pues es un caso bien interesante. ¿Por qué? Porque corresponde a una pantalla de toque, una touch. Entonces las pantallas de toque tienen algo bien interesante, es que yo puedo tener acá dos placas, una que se llama RTX, la otra RX, como su nombre indica, una es de transmisión, la otra es de recepción, pero ellas dos como tal tienen la capacidad de poderse desplazar o acercarse una a la otra. No, no lo tienen. Las dos placas están separadas entre sí por algún tipo de elemento, algún tipo, por ejemplo, de dieléctrico de tipo de orden líquido, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace para que se cambie las líneas de campo? Pues fácil. Cuando nosotros acercamos el dedo actúa como una tierra. De esa manera lo que está haciendo es que cuando ustedes acercan el dedo directamente a la placa TX, bien, lo que vamos a tener es que un cambio en las líneas de campo eléctrico, porque eso es campo eléctrico, capacitor funciona con campo eléctrico, de campo eléctrico debido a que parte de las líneas van a pasar ahora por el dedo de la persona y se van a ir directamente a esa tierra. ¿Qué significa? Disminuimos el número de líneas de campo eléctrico sobre nuestra plaquita TX. Eso hace que tengamos menor voltaje y ese menor voltaje genera una menor diferencia de potencial entre las placas TX y RX. Eso es lo que se va a detectar en las pantallas de orden capacitivo. ¿Listo? Aquí tenemos algunos cálculos que se los explicaré más adelante cuando nos veamos en la siguiente sesión de clase, que creo que es el próximo martes. ¿Listo? Pero es bastante sencillo porque es el capacitivo diferencial, que es bien utilizado, muy utilizado, ¿no? Aquí tenemos uno que se llama el sensor de efecto Moiré, en donde la idea básica es que tenemos dos láminas semi-transparentes entre ellas, ¿cierto? Y la idea básica es tener una especie como de ordenamiento de unas barras, de unas líneas de esta sección, ¿no? De estos dos elementos.
Cuando yo tengo que dos películas, ellas dos tienen unas líneas opacas, oscuras, ¿cierto? Negras, como en este caso, y tengo otros elementos que son semitransparentes, o sea, como tal el soporte es semitransparente y tiene pintadas líneas blancas, dependiendo la dirección del movimiento, nosotros podemos tener los efectos visuales que ustedes ven al lado derecho, ¿sí? Si nos movemos de forma horizontal, si nos movemos de forma vertical, si nos movemos angularmente, si nos movemos en desplazamientos circulares, si nos movemos en forma diagonal. La idea básica, ¿cuál es? Es que tenemos una fuente de luz y a partir de una fibra óptica se envía una señal lumínica en donde a través de un lente se hace pasar esa luz directamente sobre la placa fija que tiene unas líneas, en un patronamiento de líneas, ¿sí? La otra placa se mueve, dependiendo de la dirección, lo que vamos a tener es el efecto Moiré, el efecto de superposición de estas líneas generando estas gráficas extrañas. Entonces vamos a recibir en un elemento, en otro tipo de lente, recibiremos ese efecto, se pasa directamente por una fibra óptica y se hace una detección. Bien, dependiendo del patronamiento, nosotros sabremos directamente cuál es la dirección del movimiento, ¿cierto? Por ejemplo, en una superficie, si nos movemos en X, si nos movemos en Y, si nos movemos en diagonal, si nos movemos en forma circular, y lo que se va a hacer es detectando ese patrón, el tipo de movimiento y la variación posicional de nuestro sistema, ¿no? Eso lo podemos observar en la parte de abajo donde nosotros podemos tener esos patrones de Moiré. Es bien interesante verlos, pero bueno, aquí alcanzan ustedes a observar algo del patronamiento de Moiré para 4 movimientos diferentes de las mismas 3 líneas dos capas que tienen este conjunto de líneas como tal, ¿no? Y, bueno, por último hablaremos del acelerómetro. El acelerómetro no es realmente un sensor de posición, pero resulta que la aceleración es la segunda derivada de la posición. Por lo tanto, sí hay una forma de poder determinar a partir de la aceleración la posición, ¿no? Y la idea básica, ¿cuál es? La idea básica es que nosotros podemos, por ejemplo, determinar por efecto de la aceleración la inclinación, que en este caso sería un procesamiento angular, o por ejemplo el movimiento sobre un eje, digamos, lineal, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que se utiliza una forma de construcción que hace que estos dispositivos se puedan almacenar en un pequeño chip. Y realmente este chip, como es el caso del ADXL335, es una pastilla tan pequeña como, digamos, la uña del dedo meñique. Y dentro de este lo que vamos a ubicar es una masa que tiene la posibilidad de poderse desplazar. Ella está soportada sobre 4 tipos de resortes, que para el caso de la figura, pues estos resortes también actúan como galgas tensiométricas, que lo veremos en la siguiente clase, ¿vale? Y la idea básica, ¿cuál es? La idea básica es utilizar el efecto de, cuando nosotros tenemos una aceleración sobre una masa, nosotros vamos a determinar que sobre esa masa va a aparecer una fuerza, y esa fuerza va a hacer que la masa se mueva. Entonces, si la aceleración es diferente de 0, y la masa es m, pues masa por aceleración m por a nos termina dando f. La idea básica es determinar a partir de la cantidad de aceleración que se aplique sobre esa masa, cuando ella empiece a desplazarse, a moverse, que empieza a generarse un cambio sobre las galgas extensiométricas. Y el cambio, una galga extensiométrica resistiva, el cambio de la presión, de la fuerza que se genere sobre las galgas, va a ver que es condicional, es directamente proporcional, o bueno, casi directamente proporcional a la aceleración que hizo que la masa se desplazase. Ahora bien, algo bien interesante es que ustedes observen, hay 1, 2, 3 y 4 galgas extensiométricas en forma de resorte sosteniendo la masa. ¿Y eso a qué hace relación? Hace relación específicamente a que cuando esta masa se mueva, se va a modificar algún conjunto de estas 2 o de estas 4, bueno, 2 de esas 4 galgas extensiométricas. Y si son 4 es porque están formando algo, y es que un puente de Wheatstone. ¿Ven? Vamos a tener un puente de Wheatstone. ¿Ok? En la parte izquierda podemos observar un tipo de galgas, una forma bien interesante de ver la galga extensiométrica, pero esta es un acelerómetro, pero se utiliza ya como para movimientos más fuertes, como es el caso de movimientos telúricos, ¿no? Entonces esta ya es un caso un poco más particular. No se les olvide entonces que tenemos que aquí actúan tanto la ley de Newton, que sería para el caso de la masa en aceleración constante, y la ley de Hooke para el caso de los resortes. Aquí tenemos otros resortes de apoyo que se conocen como resortes de cantilever o de pestañita. ¿Listo? Y ya no es más, simplemente agitar como tal, mover, hacer que este dispositivo se mueva, nos va a dar directamente un voltaje. Ya todo el circuito está dentro, todo el acondicionamiento de este sistema masa amortiguador resorte, más que todo masa resorte, va a estar dentro para poder entregar nuestra señal a la salida en forma de un voltaje.
¿Listo? Y bueno, para el caso del giróscopo, el giróscopo es un sensor inercial que nos permite poder medir rotación. ¿Bien? ¿Por qué es importante medir rotación? Porque con respecto a ejes coordenados X, Y, Z, una masa puede rotar o un sistema puede rotar y por ende nos interesa conocer qué tanto cambió ese ángulo en que la masa rotó. Entonces los giróscopos o giroscopios son bien utilizados directamente sobre circuitos integrados y también se fabrican en forma de MEMS, dispositivos o sistemas microelectromecánicos. Recuerden, MEMS en inglés sería algo como Micro Electromechanical System, más o menos sería la traducción, ¿ok? La idea, ¿cuál es? La idea básica es que la podemos meter dentro de un chip y cada vez que nosotros inclinemos este chip, lo que vamos a tener es que la masa también empieza a desplazarse y por efecto de unos amortiguadores y unos resortes que están dentro de él, nosotros podemos medir, ¿cierto?, cuánto cambió la posición de la masa dentro del chip, ¿ven? Que es el caso que estamos viendo en la gráfica del centro, ¿vale? La idea básica es que se utiliza la fuerza de Coriolis como el elemento que nos va a permitir la medición de ese desplazamiento de esa masa a nivel rotacional y esto se convierte generalmente en una capacitancia o se convierte directamente en algún tipo de señal de salida desde un cristal de tipo piezo resistivo, ¿ok? Por lo tanto, podemos tener los que son, perdón, piezo resistivo, no, piezo resistivo en el caso de un cambio resistivo, pero también tenemos la condición de piezo eléctrico. O sea, podemos tener tres tipos de giróscopos. Los giróscopos de tipo capacitivo, que no son muy sensibles, los de tipo piezo resistivo y los de tipo piezo eléctrico. Los piezoeléctricos son más sensibles. Como tanto el acelerómetro como el giróscopo son dispositivos microelectromecánicos, ellos se pueden meter dentro del mismo chip para formar directamente lo que vamos a conocer de aquí en adelante como IMUs. IMUs significa Inertial Measurement Unit. Sí, Inertial Measurement Unit. Unidad de medición inercial. Entonces, aceleración e inclinación se pueden meter en un chip. ¿Cuántas aceleraciones podemos medir en un eje coordenado? En tres ejes coordenados tendríamos tres, X, Y y Z para la aceleración, pero también podríamos medir, ¿cierto?, el cambio de ángulo en esos mismos tres ejes X, Y y Z. En un acelerómetro, como podemos tener la medición de tres aceleraciones en esas tres ejes coordenados en el espacio, entonces decimos que en un acelerómetro con él ya estamos teniendo tres ejes de libertad. ¿Listo? Que si se pasa al inglés se diría 3 degree of freedom, que indicaría específicamente que los grados de libertad de un acelerómetro son tres: aceleración en X, aceleración en Y y aceleración en Z. Si le agregamos que el dispositivo sea capaz de medir también los ángulos de inclinación, ¿cuántas inclinaciones podríamos tener? ¿Cuántos ángulos en cambio de posición rotacional tendríamos? También sobre el eje Z, sobre el eje Y, sobre el eje X. Por lo tanto, un giróscopo aportaría 3 grados de libertad más. Entonces, si encontramos un chip que tenga un IMU, que tenga la capacidad de poder medir aceleración en 3 ejes y ángulo en 3 ejes, vamos a tener un 6 DOF IMU, que significaría 6 Degree of Freedom Inertial Measurement Unit. ¿Estamos? Entonces, IMUs de 6 grados de libertad, ¿vale? Y aquí también en este tipo de dispositivos ya, digamos que la electrónica, la microelectrónica, ha logrado integrar magnetómetros. El magnetómetro sí es un sensor de posición, aunque realmente no es un sensor, digamos, de tipo absoluto, sino es de tipo relativo. ¿Por qué? Porque un magnetómetro lo que hace es determinar o detectar como tal campos magnéticos, que para el caso, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra es muy útil porque nosotros con un magnetómetro hacemos una brújula o compás. ¿Listo? De esa manera, un magnetómetro también podría medir campos magnéticos que atraviesen al chip microelectromecánico, al chip MEM, de tal manera que nosotros podemos determinar si el campo magnético está en una dirección X, en una dirección Y o en una dirección Z. Bien, ¿y cómo lo hace? Pues que el campo magnético atraviesa el chip y dentro del chip lo que vamos a tener que es una distribución de unas pequeñas laminillas, que lo que van a hacer es detectar el campo magnético, crear una pequeña corriente y esta corriente actúa sobre uniones de Josephson. Recuerden, las uniones de Josephson las vimos el semestre pasado en medidas eléctricas porque hacen relación a lo que eran los famosos sistemas de Josephson o diodos de Josephson que se utilizaban para la determinación del voltaje eléctrico. Entonces, un magnetómetro generalmente nos va a entregar un voltaje de salida. Por lo tanto, si dentro de un pequeño módulo yo puedo implementar un acelerómetro,
un giróscopo y un magnetómetro al mismo tiempo, lo que vamos a tener es un sensor de tipo IMU de 9 grados de libertad, como sería el caso de la derecha que ustedes están viendo, que es el GY85. El GY85 tiene los tres elementos y ustedes los pueden observar. Uno de estos chips corresponde a un magnetómetro, el otro corresponde directamente a un acelerómetro y el otro corresponde directamente a un giróscopo. Aquí vienen los tres chips separados, pero ya digamos las últimas unidades que venden, las más modernas, los tres elementos vienen dentro de un mismo chip. Ya no se necesitan tres, sino ya lo podemos tener en un solo chip. Sin embargo, tendremos la medición en 3 grados de libertad. Entonces, observen, 3 grados de libertad para un acelerómetro solo, o un giróscopo solo, o un magnetómetro solo. 6 grados de libertad si combino alguno de los dos procesos, magnetómetro con giróscopo o giróscopo con acelerómetro. Y podemos tener de 9 grados de libertad si mezclamos los tres. Entonces, generalmente vienen los tres. Entonces, vamos a tener los de 3 grados de libertad, los de 6 grados de libertad y los de 9 grados de libertad, que son los más completos, ¿no? Y listo. Eso sería todo por el momento. Les agradezco a todos su atención y nos estaremos hablando en una próxima oportunidad. Entonces, muchos saludos a todos. Chao, chao.